Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, de donde me estén escuchando. Aquí estoy otra vez ofreciéndoles otro episodio acerca de la filosofía de Baruch Spinoza. Spinoza es un filósofo monumental. Está al mismo nivel de Aristóteles, Platón, Sócrates, Descartes. No es cualquier filósofo. Y en estos momentos está muy de moda en Estados Unidos y en Europa. Y estoy ofreciendo estos pequeños resúmenes de su filosofía para aquellos, por ejemplo, que están estudiando para sacar su bachillerato de baccalaureat en Francia, que tienen como requisito estudiar filosofía. Y la filosofía de Spinoza es uno de sus filósofos. Y mi familia que vive en España también estudia a Spinoza. Entonces, por eso estoy haciendo esto y también para los que estudian latín aquí por 6 años en Boston, en la Escuela Latina de Boston. Ahora, en el episodio anterior, nosotros vimos cómo Spinoza definía lo que era una substancia. Que era una substancia que es aquello que se causa a sí mismo, esto es para resumir lo que hemos visto antes, y que no puede no existir, que necesariamente tiene que existir y que su esencia implica su existencia. Esa era la definición número 9 en la parte primera de la ética de Spinoza. En latín se dice de Deo, lo que se refiere a Dios. Ahora, como estos son unos videos del resumen de la filosofía de Spinoza, no podemos ir y discutir y explicar todas las definiciones de Spinoza. Nos vamos a saltar a la definición número 3 y después a la definición número 5, que son las más importantes para entender lo que viene después. Después voy a hacer 2 videos solamente para resumir otros puntos muy importantes de la filosofía de Spinoza, que tienen que ver con si nosotros somos libres verdaderamente o no libres, o somos determinados de alguna manera. Ahora, en este episodio vamos a tratar de entender lo que Spinoza quiere decir con su definición número 3. En latín la definición número 3 dice así: per substantiam intelligo id quod in se est per se concipitur hoc est id cuius conceptus non indiget conceptu alterius rei a quo formari debiat. En otras palabras, en español, la traducción en español es: por substancia yo entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí, esto es, aquello cuyo concepto para formarse no precisa del concepto de otra cosa. Otra traducción pudiera ser: por substancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí. Esto es, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa, de la cual debe ser formada. Para entender esta definición debemos entender lo que Spinoza quiere decir con la palabra en. Cuando Spinoza usa frases como en sí mismo y en otro, en no significa adentro. Más bien en denota una relación de dependencia lógica. Lo que es en sí mismo depende lógicamente de sí mismo. Lo que está en otro, por otra parte, depende lógicamente en ese otro. Esa otra cosa es de naturaleza anterior a este que está en otro. Entonces, la sustancia es en sí misma. Eso significa que una sustancia, ¿se acuerdan que estamos tratando de definir lo que es una sustancia? ¿Eh? Entonces, la sustancia es en sí misma. Eso significa que una sustancia depende para su ser solo de sí misma. Eso fue de acuerdo con la definición número 1.
Del mismo modo, el concepto de una sustancia no se forma a partir del concepto de otra cosa. Entonces estaba hablando aquí de una cosa que tiene que ver con el ente, con el ser, o en otras palabras, para los filósofos, de ontología. Y también estamos hablando, lógicamente, que tiene que ver cómo adquirimos el conocimiento verdadero. Y estamos hablando aquí de epistemología. Bueno, entonces una sustancia no se entiende a través del concepto de otra cosa, sino que se concibe solo a través de sí misma. Estamos repitiendo aquí de diferente manera. Entonces, una sustancia no quiere nada más allá, no requiere nada más allá de sí misma para existir. Y una verdadera comprensión de ella no requiere nada. Y aquí estamos haciendo comprensión, estamos hablando de comprensión. Ya Spinoza comienza a traernos la epistemología. Entonces, una verdadera comprensión de ella no requiere nada fuera del concepto de la sustancia misma. En otras palabras, una sustancia es aquella que es ontológica, y lo estoy repitiendo, y epistemológicamente independiente y autosuficiente. Esa es sustancia. Entonces tengamos en cuenta que la definición de esta manera de Spinoza no varía mucho de la definición común que tenían los filósofos y las personas en el siglo XVII. No varía mucho de las definiciones que Aristóteles Descartes pudo haber tenido de la definición de sustancia. Que nada más él aclara las cosas. Entonces, en la definición número 5, para continuar, el latín dice así: per modum intelligo, substancia, affectiones, sive, ir quod in alio est, per quod est etiam concipitur. Okay. Ahora, en la definición número 5, ya no está definiendo la sustancia, va a definir otras cosas que van con la sustancia. Y a él le llama a estas cosas modos, le llama afecciones. En la filosofía de Aristóteles, cuando yo estaba estudiando filosofía en el seminario allá en Puebla, hablábamos de accidentes para definir esas cosas que cambian, esas cosas que no son parte de la esencia de las sustancias. Ahora, en español sería: por modo entiendo las afecciones de una sustancia, o sea, aquello que es en otra cosa, por medio de la cual es también concebido. ¿Ok? Entonces, estamos aquí repitiendo las cosas de diferente manera para entender lo que Spinoza quiere decir. Entonces, mientras que una sustancia es en sí misma un modo, o un accidente, o una afección, está en otra cosa. El ser de un modo depende del ser de otra cosa que es lógicamente antes de él. Y el modo puede entenderse realmente solo a través del concepto de esa otra cosa lógicamente anterior. Esto significa que para que un modo sea y para que pueda ser concebido, otra cosa ya debe de ser, ¿no? Existir, ser, y poder ser concebida. Entonces, el modo se define como las afecciones de una sustancia. Así le llama Spinoza, afecciones. Lo que significa las propiedades cambiantes de una sustancia. Propiedades cambiantes. Entonces, el ser que es lógicamente anterior al modo es una sustancia. Y el modo depende de la sustancia, tanto en su ser como en el poder ser concebido. Entonces, en la parte primera, Spinoza usa las palabras modo y afecciones, como dije yo antes, y que Aristóteles decía los accidentes, indistintamente. Los usa las dos palabras como si fuera el mismo concepto. Entonces, el modo de la sustancia son sus afecciones. Entonces, son las propiedades cambiantes que dependen, repitiendo, ontológica, epistemológicamente de una sustancia. Se me estaba lengua la traba aquí. Entonces, para resumir este episodio, esas tres definiciones que hemos visto, la definición número 1, la 3 y la 5, de Spinoza, este resumen.
Entonces, una sustancia es una definición, la versión más básica es simplemente lo que es anterior e independiente de sus modos. En su forma más básica, una sustancia es un ser puro, indeterminado. Este ser puro e indeterminado es y es concebido. Entonces, los primeros principios de la realidad son que hay un ente y hay la concepción de ese ente. Entonces, una sustancia depende solo de sí misma para su ser, lo que sugiere fuertemente que es causa de sí misma, o sea, una actividad eterna de causar su existencia y tener el poder de causar su existencia eternamente e infinitamente causa de sí misma. Si esa sugerencia resulta ser correcta, como dice, ¿se acuerdan que él quiere que nosotros le compremos todas sus definiciones? Y él dice que de acuerdo con la razón, lógicamente nosotros vamos a tener que aceptar sus conclusiones. Entonces el ser, en mayúscula, el ente como tal, es el poder de hacerse real. Entonces, existe solamente una sustancia. No pueden haber una sola sustancia, de acuerdo con esa definición, con atributos infinitos. Ese es el ser, ese es el ente, y ese para Spinoza le llamamos Dios. Que aquí he terminado, y después en el próximo episodio voy a hacer otro, voy a mover de estos tópicos primeros de la ética, y voy a resumir otros puntos más importantes de Spinoza. Ok, muchas gracias y nos vemos pronto, espero. Bye.